Estoy con el ministro de Regulación del Estado, Federico Sturzenegger. Ministro, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿qué es lo que más te sorprendió cuando abriste el Estado y te encontraste con ese Estado tan desquiciado después de 40 años de gobiernos radicales, peronistas? ¿Qué es lo que más te sorprendió? El abuso. El abuso del Estado, no poniéndolo al servicio de la gente, sino poniéndolo al servicio de los partidos políticos, de la política, del interés propio, de la corrupción. Es flagrante, es evidente, lo encontrás en todos lados. Porque hay resoluciones que dicen eso, que bueno, no lo dicen de frente, pero digo, terminan beneficiando a la política. Pero por supuesto, vos te acordás hace unos meses, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Te acordás el tema de los seguros del Banco Nación? Porque sí, van pasando los temas y parece como que nos olvidamos. Pero fíjate lo grotesco que era eso. Eso básicamente se decía que el Estado tenía que contratar un broker para contratar con una empresa determinada que era del propio Estado. Claro. ¿Me seguís? Entonces era flagrante, era evidente. Contrataban a privados para que el Estado contrate, haga acuerdos consigo mismo, ¿no? Entonces digo, eso vos lo encontrás en todos lados. La verdad que cuando vos revisás los decretos de Alberto Fernández es uno tras otro de concesiones, regalos, transferencias de ingresos a sindicatos, a personas, a asociaciones. Pero son muchísimos años, ¿no? de capas geológicas, de burocracia. ¿Alguna vez te escuché decir que inclusive estaban vigentes resoluciones y decretos del gobierno militar? Bueno, sí, nuestro marco legal tiene una gran impronta de los gobiernos militares. Yo siempre digo que uno de los grandes, digamos, desastres que tuvo este país fue el gobierno de Onganía. Onganía es porque vos me preguntabas qué me sorprendió, ¿no? Yo te contesté un poquito del Estado, ¿no? El abuso, el exceso. Y después tenés otra cosa que me sorprendió, es el marco regulatorio, ¿no? El marco regulatorio que está lleno de curros, de arreglos, de privilegios, de prebendas, muchas ocultas que no se pueden ver por ningún lado. Argentina, alguna gente lo llama esto la república corporativa, ¿no? Claro. O sea, un entramado institucional en favor, que yo siempre digo que el gran gestor de esa república corporativa es el peronismo. Por eso digo que el peronismo es el partido conservador de Argentina, porque es el partido de los intereses. El partido de Pablo Moyano y el partido de los Filiberti, digo como para ilustrarlo, ¿no? Que es lo que uno tiene en la cabeza. Filiberti es el gran proveedor de cloro, de obras sanitarias. Que tenía, ¿te acordás? El yate más grande en el Mundial de Qatar, ¿no? Entonces, también es como muy sorprendente ese marco normativo lleno de privilegios. Esa república corporativa arranca en el gobierno de Onganía. Onganía es como el que lo hace ley a toda esa estructura, y después ya no se pudo sacar más, ¿no? ¿Y esas leyes siguen vigentes? Muchísimas, claro, todas las 17.000 son muchísimas, claro, porque una ley que crea un privilegio después crea rentas, y los que tienen esas rentas las usan para, digamos, preservar ese régimen, ¿no? Pero fíjate qué dramático ha sido esto para Argentina, porque yo nací en el año 66, ¿no? Creo que ese momento, creo que llegaba Onganía. Argentina era un país que era, no te digo más rico que España, te digo muchísimo más rico que España. De hecho, España lo pasa en ingreso per cápita Argentina en el año 75. O sea, y hoy no nos podemos comparar en ingresos. 10 años desde ese momento, desde el principio de los años 70, fines de los años 60, Argentina deja de crecer, crece medio punto por año per cápita, que es una de las performances de crecimiento más pobres del mundo. Argentina era un país que tenía 5% de pobres. Y es Argentina es un país que tiene 50% de pobres. Entonces, pero que esto sea tan evidente, que está en todos lados, eso es como muy sorprendente. Estaba hablando de los sindicatos. ¿Qué papel le das vos a los sindicatos en esa decadencia argentina? Bueno, yo siempre digo que Argentina está como que se ahoga en su propio triángulo de las Bermudas, ¿no? Y entonces los tres vértices de ese triángulo es el sindicalismo por un lado, que está lleno, tiene muchísimos privilegios, ¿te acordás? Obras sociales, aportes solidarios, todos de la época de Onganía. Una casta empresaria también llena de privilegios. Obviamente no se puede meter a todo el mundo en esa bolsa. El sector agropecuario, las pymes no están ahí en esa casta, son casi te diría las que sufren a esa casta, y te decía el partido peronista, ¿no? Entonces, y ellos básicamente lo que no quieren las reformas.
porque tanto los sindicalismos como esa casta empresarial están contentos con este marco, ¿no? Ahora, con esta economía donde ellos por ahí tienen algún beneficio y algún privilegio. Es imposible pensar en un país distinto sin una reforma laboral. ¿Vos crees que es probable una reforma laboral? Ya la hicimos. Bueno, pero... No, es importante el punto porque es importante tu pregunta, porque a nosotros nos está ocurre, y quizás sea natural, que uno hace ciertas reformas y ¿Pero después... en qué consiste? Ahora te cuento, pero te quería decir esto que es más general. Claro. A veces uno hace ciertas reformas y el sector privado no se anima a tomar esa reforma. Te voy a dar un ejemplo. Desde hace un año las farmacias pueden vender sus medicamentos online. Ninguna farmacia ha decidido vender sus medicamentos online. Hace un año está totalmente desregulado para que, por ejemplo, aviones pequeños puedan conectar las ciudades pequeñas de Argentina como aerolíneas. Recién ahora, el próximo mes, va a empezar una aerolínea, empezar a conectarlo a La Barría, Tandil, Villa María, Venado Tuerto con Aeroparque. Pero digo, a veces es como que el empresariado nuestro estaba como en una caja de cristal o en una jaula. Uno abre la puerta, muy protegido, pero uno abre la puerta, da márgenes de libertad para, digamos, que operen y como que nadie se mueve, ¿no? Como que cada día estamos tan acostumbrados a eso, tan acostumbrados a que si el Estado, más allá que nuestra Constitución nos dice que toda actividad comercial es lícita, pareciera que si el Estado no nos dice puedes hacer esto y puedes hacer esto, nadie se anima a hacerlo. Entonces, ¿por qué te digo que la reforma laboral ya ocurrió? Están esperando una ventaja del Estado para hacer. Bueno, entonces ese es el chip que hay que cambiar, ¿no? Pero vos me preguntabas de la reforma laboral. Sí. Nosotros, ¿Qué consiste? Consiste en lo siguiente. Uno de los puntos más álgidos, más complejos de la reforma laboral es el tema de los juicios laborales, ¿correcto? Eso es lo que genera una gran incertidumbre para las pymes, para las empresas. Nosotros en la ley base... Sí, es una industria de eso. Una industria. Entonces, pero es el punto central del conflicto y del riesgo, y sobre todo de la incertidumbre en una relación laboral que hace que la gente contrate mucho menos trabajo del que debiera. Nosotros en la ley bases pusimos un artículo donde básicamente permitimos que las empresas y los sindicatos puedan negociar cómo armar esa relación laboral, cómo tratar el tema de la desvinculación laboral con total independencia. ¿Por qué? Y acá es donde hay que entenderlo al presidente como economista, ¿no? El presidente nos dijo, miren, necesitamos una reforma laboral, ¿no? Vos, de hecho, lo pones acá sobre la mesa. Y nos dijo, hagan una reforma laboral solo si esa reforma laboral va a ser beneficiosa al mismo tiempo para el trabajador y para la empresa. Si ustedes van a hacer una reforma laboral que es a favor de la empresa y en contra del trabajador, no la quiero. Y si van a hacer una reforma laboral que es a favor del trabajador y en contra de la empresa, no la quiero. Y vos me dirás, pero entonces ¿puede ser eso posible? Claro que puede ser posible, porque los que somos economistas sabemos que toda transacción voluntaria ganan los dos, ¿correcto? O sea, cuando yo le compro algo a alguien, yo gano, por eso compro, y el que vende gana, por eso me lo vende. Entonces, ese es el concepto. Entonces, nosotros lo que dijimos es, nosotros no vamos a hacer la reforma laboral. Por eso vuelvo al tema de tomar la iniciativa por parte del sector privado. Nosotros no vamos a hacer la reforma laboral. Nosotros no sabemos cómo hacer la reforma laboral. Porque la reforma laboral que necesita la industria automotriz es totalmente diferente de la reforma laboral que quizás necesita comercio. Quizás comercio necesita una cosa en la capital federal y otra cosa en el noroeste. Entonces son los actores los que saben hacerlo. Entonces nosotros dijimos, vamos a darle a ustedes la posibilidad de renegociar esto en total libertad con una sola condición. Y la única condición que le ponemos es que lo que ustedes negocien, si a una empresa no le gusta, la empresa no está obligada a tomarlo. Y si a un trabajador no le gusta, no está obligado a tomarlo. Entonces eso va a obligar a que quienes están negociando esa reforma laboral hagan algo que solo va a caminar si es beneficioso para ambas partes. ¿Okay? Ahora, yo el otro día en IDEA, que di una presentación, les pedí al grupo, había, no sé, 500 personas, 600 personas, que levanten la mano aquellas personas que estaban en sectores que estaban trabajando con los sindicatos en definir, porque nosotros dijimos, el Estado se corrió, nadie levantó la mano, ¿no? Alberdi decía, hay una frase increíble que dice, ¿qué le pide la riqueza a las leyes para reproducirse y acrecentarse? ¿Qué le pide la riqueza a las leyes?
Y dice Alberdi, lo mismo que le pedía Diógenes a Alejandro Magno. No me hagas sombra. ¿Te acordás de Diógenes que estaba y que se comete el sol y que no tenía nada? Entonces, nosotros, este gobierno de Javier va a sacar la sombra que el Estado le hace a la actividad privada. Pero cuando el Estado se corre, el sector privado tiene que dar un paso hacia adelante. Claro. ¿Okay? Entonces, es muy interesante que vos traigas este punto, porque yo te diría, el gobierno ya hizo la reforma laboral. Ahora el desafío es del sector privado. Y tenemos que salirnos del chip de que el Estado te va a decir cómo hacer todo, abrazar esa libertad y avanzar y resolver los problemas. De todos modos, falta reforma laboral de la vida interna de los sindicatos, porque no es posible que hay dirigentes. Es el único sector de la dirigencia política que tiene pero eso es otro dirigentes previos a la dictadura militar. Sí, eso es otro tema que es, digamos, sobre la democracia sindical, etcétera, que me parece que también es algo, pero también está buenísimo lo que vos decís, porque a veces de Argentina se dice como que Argentina es como un lío bárbaro, ¿correcto? Claro. Pero vos decís, pero los dirigentes sindicales están hace 40 años. Claro. Eso me parece bastante estable a mí. Y cuando hablamos de esa casta empresaria, por ejemplo, te tomo AEA, ¿no? Que es los grupos empresarios, se creó en el año 2002. Si miramos la foto de AEA en el 2002 y ahora no son lo mismo. Bueno, entonces, lo que pasa es que AEA reúne a los dueños siguen siendo los mismos dueños. Está bien, pero lo que digo es, en Estados Unidos, los empresarios que son relevantes en los 2020 no tienen nada que ver con los empresarios que son relevantes en el 2010 o en el 2000, ¿ok? En los 90 eran Jack Welch, era General Electric, era Chevrolet, después era Microsoft, termina siendo Elon Musk, ¿me seguís? Entonces es como que es mucho más dinámico el sistema. Acá son siempre lo mismo. Entonces digo, Argentina, en realidad su problema no es su inestabilidad, sino su estabilidad. ¿Qué estabilidad? La estabilidad de ese status quo. Y ese status quo es lo que generó, que lo creó Onganía, que hizo que Argentina no crezca por 50 años, y eso es lo que Javier llama el modelo de la casta, ¿no? Esas son las castas, y el resultado de esa casta es pasar de una sociedad que tenía 5% de pobres a una sociedad que tiene 50% de pobres. Ya que hablaste del discurso del presidente, quiero preguntar tu opinión sobre el estilo del presidente. Pero tenemos que ir a una pausa y Dale, hablamos de eso. Una pausa.